Soy María O'Donnell y esto es Sobran los motivos. ...40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir, por dispensarnos un ratito. Estás gracias a vos. En víspera de la presentación del libro que, a ver, es secuela, es una profundización del libro que presentaste hace algunos años, que además fue uno de los más vendidos en ese año, 2015 si no me equivoco. Exacto. Digo, se las trae, pero con lujo de detalles. ¿Qué podríamos decir? ¿Es la profundización del anterior? Sí, porque es la misma historia, pero es otro libro. Entonces, que también se sirve de mi otro libro, que fue sobre el origen de los montoneros y sobre todo de material nuevo y muy valioso que me llevó a sentir la necesidad de volver a contar la misma historia, digamos. Fue en vísperas de las vacaciones, vos estabas de vacaciones, fue todo como una casualidad, ¿no?, que se dio. Claro, yo había publicado el primer libro en base básicamente al testimonio de Jorge Born. Los Born eran una familia muy rica, de un conglomerado empresario muy poderoso en la década del 70, que exportaba granos a Europa y que además tenía muchas de las fábricas de los principales consumos de ropa de trabajo, grafas, sábanas, frazadas, mayonesa, aceite con Molinos Río de la Plata. Digamos, gran parte de los consumos cotidianos estaban dominados por empresas que pertenecían a este grupo. Y en el año 74, después de la muerte de Perón, los montoneros habían vuelto a la clandestinidad, habían vuelto a la opción de combatir al gobierno de Isabel, que era un gobierno constitucional con las armas, y había habido muchos otros secuestros extorsivos, pero este tuvo la particularidad de que por el poder del grupo y por cómo lo encaró Montoneros, terminó convirtiéndose en el secuestro con el botín más caro de la historia. Aún hoy, el más caro. Aún hoy. En ese momento se pagaron $60 millones en el 75, que actualizado por inflación en Estados Unidos son más de $350 millones hoy. Y la verdad es que el primer libro estaba muy basado en el testimonio de Jorge Born, el cautivo. Me voy de vacaciones creyendo que mi relación con esta historia había terminado y uno de los hijos de los negociadores del lado de Born me manda un mensaje diciéndome que es... Por Facebook. Por Facebook, sí, que yo encima no veo nada de redes, casi o muy poco. Hijo de Menéndez. Menéndez, José María Menéndez, que era un empleado jerárquico de la compañía. Que había sido el negociador de la familia Born. Y tenía un material valiosísimo que yo ni siquiera había sabido de su existencia, que eran 350 páginas de las desgrabaciones de las conversaciones, que en su mayoría eran Montoneros llamaba de un teléfono público. Born había creado, digamos, el padre, el que había armado una oficina por fuera de la compañía, y en esa oficina habían montado la grabación para que las conversaciones quedaran grabadas. ¿Y Menéndez la fue desgrabando en manuscrito? No, a máquina, porque él tenía y tuvo el deseo, eso supe por los hijos, de escribir un libro sobre esta historia. Él se daba cuenta que era una historia muy extraordinaria, pero nunca obtuvo el permiso explícito de Jorge y Juan Born, y supongo que por una cuestión de lealtad a quienes habían sido sus empleadores, nunca intentó escribirlo. De hecho, los hijos compartieron conmigo algunos borradores, unos capítulos que llegó a escribir, pero nunca lo publicó. Claro, vieron que vos habías llegado a la familia Born de una manera también cercana, habías escrito el libro y tal vez por eso se animaron, y ahí empezó ¿no? Este nuevo libro. Sí, también pienso, claro, que había algo de que mientras Jorge Born mantuvo el silencio, todos los demás vinculados a esta historia de alguna manera se lo respetaron, pero es una historia que le quitó y que provocó mucho dolor en mucha gente. Y entonces un poco, una vez que él habló, es como si todos los demás, porque apareció un montón de testimonios nuevos, este fue el que me decidió realmente a decir, bueno, voy a volver a escribir. Claro. Pero en el medio apareció muchísima gente que me contactó post publicación del primer libro, queriendo aportar datos e información. De ambas cadenas, quiero decir, de una de las partes de los negociadores y de la parte de Montoneros. Todos, sí, increíblemente. Y las desgrabaciones, en realidad, además aparece la contraparte de... Yo sospechaba, entendí que Born me había dicho que él
estando cautivo, cuando su padre no quería pagar, él había tenido un protagonismo de forjar su propia liberación, ¿no? Siendo un negociador más desde adentro de la cárcel del pueblo, como la llamaban los montoneros. Pero claro, yo no sabía bien cuánto, porque era imposible, había sido el rol de la contraparte, que es Roberto Quieto, que era un dirigente montonero. Era el 2, ¿no? Era el 2 o 3, no está claro, justo se había fusionado porque él se habían fusionado FARC y FAP, que eran organizaciones más viejas de la resistencia peronista, con montoneros. Él era el 2 o el 3 y lo secuestran en el 75, entonces, y lo matan y nunca aparece, y además es condenado en un juicio revolucionario por sus propios compañeros, que lo acusa a Firmenich de haber cantado bajo tortura información que le provocó pérdidas a montoneros. Entonces es una historia muy trágica porque lleva adelante este secuestro, tenía diferencias además políticas en ese momento con Firmenich, lo secuestran todavía en dictadura, es uno de los primeros democracia. Es uno de los primeros desaparecidos de la modalidad que se iba a expandir después ya con la dictadura. Lo secuestran en una playita en zona norte, en Martínez, que había ido a pasar el día con su familia y nunca más apareció Roberto Quieto. ¿Por qué Firmenich o montoneros, ¿no? Con Firmenich a la cabeza, deciden secuestrarlos a los hermanos Born? Bueno, ellos, claro, Montoneros nace en el 70 con el asesinato y crimen de Aramburu. Perón estaba en el exilio y ellos se vuelven grandes protagonistas de un dirigente político al que en realidad no conocían ni habían tenido trato con Perón. Se conoce Firmenich y Galimberti con Perón en España. Ya de entrada la relación un poco tensa porque Montoneros, dada la popularidad que había logrado matando al militar que había prohibido al peronismo, que era como el símbolo de la proscripción de todos esos años del peronismo, ya la primera relación el primer encuentro fue tenso, tipo Perón no estaba acostumbrado a que le pusieran condiciones a él. Y entonces, bueno, viene todo el proceso de la vuelta de Perón a la Argentina, el gobierno de Cámpora, que fue como el momento de mayor expansión de la juventud peronista y de los propios montoneros. Después, cuando Perón llega al gobierno, empiezan rápidamente las tensiones, sobre todo además por la elección de Isabel como su candidata a vice, que era muy rechazada por la izquierda peronista y por los montoneros. Después los echa de la plaza. Ellos matan a Rucci, se enfrentan con Perón y con el sindicalismo que apoyaba a Perón. Y entonces, bueno, la relación entre ellos era muy mala y termina con Perón echándolos de la plaza. Ellos vuelven a la clandestinidad, pero se habían gastado toda la plata en esa gran movilización y todo lo que fue el periodo de Cámpora y demás. Entonces, la mayoría de las organizaciones guerrilleras en el 75 se financiaban con secuestros extorsivos. Pero en ese momento ya se venía el golpe y Montoneros quiso dar como un gran... El golpe de efecto final. Exacto. Y le piden 100, bueno, contá un poquito cómo fue el secuestro, esto se sabe. Claro, ellos vivían en una casona que está pegada a la casa de Victoria Ocampo, que es un patrimonio preservado de la humanidad, que es muy lindo, en las barrancas ahí de Martínez, con vista al río, una media manzana, y todos los días iban en auto al centro, a lo que es la sede central en Plaza de Mayo de la compañía, una construcción estilo, además de estilo que copiaba el estilo belga, porque era una familia de origen belga. Y entonces los montoneros empiezan a hacer el relevamiento de cómo era ese trayecto y cómo era ese recorrido. Ellos viajaban siempre con seguridad hasta que se les ocurre desviarlos como si fuesen falsos operarios de una empresa pública, de Segva en ese momento, era estatal, de luz, y los desvían contra unas calles muy poco concurridas y ahí los chocan de frente, los secuestran y se los llevan a lo que ellos llamaban la cárcel del pueblo que tenían lista. Y lo matan al chofer y al... Cuando visten de frente, claro, matan a los dos que estaban en los asientos delanteros, al chofer y a Alberto Bosch, que era el mejor amigo de Jorge Bon, que trabajaba con él en Molinos, Río de la Plata. Lo llevan a la cárcel del pueblo. ¿Cómo era la cárcel del pueblo? Bueno, ¿qué es lo que dice Jorge? Dice que era una celda diminuta, pero realmente sin luz, sin aire. Lo primero que siente es que le falta mucho el aire, que apenas cabía una cama de una plaza. No tenía baño, por supuesto, tampoco. Él no podía manejar la luz, se la prendían y se la apagaban, dándole una cantidad de horas de luz.
y apenas tenía una mesita donde comía y una relación con los guardias que lo cuidaban, que estaban siempre encapuchados. Entonces, durante 9 meses él se pasa hablando con gente a la que nunca le ve el rostro. La primera persona que él le ve el rostro recién es en junio del 75, cuando lo van a liberar también. Estamos hablando que el secuestro fue en septiembre del 74. 9 meses más tarde. 9 meses dentro de esa salita diminuta, sin ver la luz natural, y bueno, con todas las restricciones que acabas de mencionar, en donde en el medio liberan al hermano. Claro, él incluso eran 2 celdas paralelas con un aislamiento acústico que hacía que ellos pasaron 3 meses sin saber nada el uno del otro, no sabían que estaban uno al lado del otro. Y cuando el hermano se derrumba anímicamente, para alentar a Jorge a que presionara al padre para que iniciara de una vez una negociación, lo llevan a Jorge a ver a Juan. Y muy tomado por la impresión que le causa ver al hermano en ese estado, Jorge le manda una carta al padre, que es parte de los documentos que aparecen, que me impactó muchísimo esa carta. Y le manda una carta al padre pidiéndole que negocie. Le dice, ¿Por qué Jorge en primera instancia no quiere pagar claramente plata que tenía, que era un montonazo, pero que la tenía? ¿Por qué el padre no quiere? Bueno, el padre era un protestante casado con una mujer alemana, viejo estilo en el sentido que, por ejemplo, a Bon lo habían hecho hacer la colimba en una época que los ricos pagaban, no tenían acomodo, nadie hacía la colimba. Lo habían mandado a una escuela pública, el Nacional Buenos Aires, una escuela de élite, pero una escuela muy pública. Tradicional, pública. Lo mandaron a empezar de pinche en la compañía. Tenía una idea de la educación a través de ser muy estricto, muy rígido, con muchos sacrificio, poco cariño, Y además tenía también una idea de no financiar a la guerrilla, o sea, tenía como... de hecho, era raro que todavía estuvieran en Argentina, porque gran parte de los directivos en el 75, dado el contexto, se habían ido. Claro. Y él decía, nosotros nos vamos a quedar acá porque acá está nuestra empresa. Era alguien de ideas bastante firmes, el padre. Y de vieja escuela, pero claro, tenía los 2 hijos secuestrados. Claro, 2 de 5, y muchos especulaba con la madre. Decían, bueno, ¿y qué hizo esa madre? Y en un momento le preguntan a Jorge, dice, ¿pero por qué no habla con su madre? Le dice, no, usted no tiene idea, mi papá, no, en estas cosas mi mamá no opina. Y de hecho el padre se lleva a todo el resto de la familia a Punta del Este. Cuando se produce el secuestro, inmediatamente muda la familia. Y había, como se decían, las familias ricas que tenían contactos con ellos, que ella, digamos, le dijo, o sea, se llegan a morir, y lo amenazó con el divorcio. Claro, que eran entre otras cosas, entre no me otras imagino. cosas, claro. Es mucho tiempo, reitero, 9 meses, uno lo puede decir, pero es muchísimo tiempo. ¿Cómo hizo Jorge, sin spoilear demasiado, cómo hizo Jorge para no flaquear tanto, para distorsionarse psíquicamente, no solo físicamente en todo ese tiempo, y tener la capacidad de negociar, ¿no?, con el propio padre? Sí, es interesante. Bueno, primero hacía gimnasia, él dice que eso lo mantenía, necesitaba como mover un poco los músculos. Y después yo creo, y a partir de la documentación nueva, la propia intervención en la negociación lo mantenía muy activo. Primero discutía, porque primero le hacen un juicio revolucionario, como lo llamaban, entonces acusan formalmente al grupo Bungibón de haber desabastecido, de haber boicoteado los gobiernos populares de Perón. Hay como toda una puesta en escena donde él se defiende, entonces él pide anotar y empieza a discutir y discute conceptos económicos con ellos y se engancha un poco en esas discusiones. Después se pone a jugar a las palabras cruzadas. Sus guardias jugaban a las palabras cruzadas, como él era un tipo culto, formado en el Buenos Aires. Le iban preguntando a través del muro. Le iban preguntando las palabras cruzadas y después se mete de lleno en la negociación y es muy interesante todo ver el protagonismo que él tiene, donde discuten fábrica por fábrica, porque no solamente le piden plata, también le hacen una gran cantidad de exigencias vinculadas a las condiciones laborales, los pagos de horas extras, el día femenino para las mujeres de la fábrica de Grafa. O sea, empieza una negociación más laboral con sus propios trabajadores. Total. Me imagino al viejo Bon que le estén diciendo cómo tenía que dirigir su empresa. No, claro, y tiene momentos donde el abogado le dice, oiga, eso no se puede, y entra además la interna sindical, que es muy interesante porque estaban los delegados más rebeldes que respondían más a la línea de Montoneros y los delegados de la ortodoxia sindical. Entonces en un momento en la empresa le decían, yo no puedo hacer eso porque me va a parar la fábrica el sindicato oficial, digamos. Claro. O sea, si yo reconozco los delegados que usted quiere que reconozca. Entonces toda la cuestión sindical está
muy presente. Muchos de esos delegados, los rebeldes, después fueron secuestrados durante la última dictadura, pero también te hace una idea de lo que era ese conglomerado, y además le exigen también repartir $2 millones en mercadería en todo el país en barrios populares. Entonces hay como un mega operativo de... ¿Y lo concretaron eso? Sí. Entonces Born se pone muy a cargo de eso también. Bueno, hable con tal gerente, que tal gerente junte tal cosa. Entonces él estuvo como... Fue realmente artífice de su propia liberación, y creo, y cómo se paga, y dónde van a cobrar, y de dónde consiguen. Todo eso está acá también, ¿eh? Claro. Todo eso está acá. Si el último pago, todo el tiempo, bueno, el último pago se hace en Suiza. Entonces yo creo que eso lo mantuvo bastante activo también a lo largo de esos 9 meses de cabeza, ¿no? Claro, claro. Bueno, dijiste un montón de cosas que evidentemente hicieron que pueda también cobrar fortaleza en un momento tan adverso como en el que estaba y en un lugar tan terrible. ¿Por qué finalmente el padre cede? ¿Por el hijo? Pues ¿Por la habilidad del hijo sobre todo? Es una buena pregunta, porque me la hice muchas veces, ¿cuál es el punto de inflexión, no? Yo creo que es una combinación que Jorge Born hijo también era muy orgulloso. Él, como el heredero, el primogénito, tenía la carga de no pedir por su propia vida. Pero pedir por la vida del hermano no era... creo que fue inteligente también la movida de Montoneros de decirle, che, tu hermano no va a aguantar si tu papá sigue dilatando todo. Entonces, yo creo que él empieza como en nombre del hermano, y después va yendo, y después por un lado como si facilitara, como que él se va involucrando más y más y más en forzar y llevar al padre. Hay momentos donde el negociador de Born le dice, no, pero Jorge no le pudo haber dicho eso no es así, como tipo... y el otro le dice, mire que nosotros tenemos mucha información, como diciéndole, está cooperando mucho Jorge. Entonces me parece que en ese juego también... hay un momento donde se produce una alianza entre los negociadores que están cansados los dos y hablan y dicen, llevemos esto a buen puerto, porque la vida sobre todo los negociadores, abogados de la compañía, que nada que ver, de repente tenían la vida patas para arriba con esto, vivían en peligro, vivían en una situación muy difícil. Sí, estresante, y en un métier que no era el de ellos, claramente. Y con miedo a la fuerza de seguridad también, porque la fuerza de seguridad sabían que estaban secuestrados, estaban detrás del dinero, querían la plata. Entonces era toda una situación donde nadie sabía en quién confiar. Entonces creo que se va dando una circunstancia donde la suma de los incentivos de cada uno de las piezas termina dando por resultado el pago. Dimos vuelta el Hospital Español. Ahora con un nuevo ingreso. Mitre 3151. Nuestro primer paso hacia un nuevo hospital. Con el respaldo de la red AMR. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. En Rosario sentimos orgullo y llevamos nuestra identidad a todos lados. Cuando pedís un Carlito en un bar, cuando tarareás una canción que te gusta, cuando caminás por las calles de tu barrio. Ahí, donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. Ahí, donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. No hay mucho periodismo de investigación hoy, real.
en Argentina. No, es un libro, digamos, es puramente periodístico en el sentido que no tiene concesiones de orden de ficción, sino que todo, sigo muy estrictamente la idea de que todo el dato que está ahí es dato que yo de alguna manera corroboré. Y de hecho está transcripto de esas transcripciones acá. Ahí, pero intento también que la narración, hay un drama humano ahí, Sí. es como un poco contar un periodo muy convulsionado de la historia que ahora además volvió al debate público. Ahí va. Claro. ¿Qué opinas de Victoria Villarruel? Bueno, nombraste la Cámpora y la Cámpora hoy por hoy sigue siendo o es un sector reconfigurado en el tiempo y con otro contexto, pero un sector de nuestro país que es mencionado frecuentemente. Pero digo, Victoria Villarruel ha sido título en los últimos días. Mira, yo cuento en el libro una historia de Muscat, era un directivo Bungebon al que Montoneros mata porque porque el padre no quería negociar. Cuando el padre estaba duro, además del paso del tiempo, una de las cosas que pasó fue que le dijeron, bueno, todos los directivos van a estar en peligro y para demostrárselo matan a uno de los gerentes de la compañía cuando estaba en Quilmes llevando a sus hijas, a una de las hijas a la estación de tren. Y yo conocí a la familia Muscat después de la primera versión del libro y ella me dijo algo que a mí me hizo pensar muchísimo, que me dijo, mirá, mi papá no figura en ningún lado como víctima de nada. O sea, a mí el libro me daba un lugar de decir, bueno, mi papá fue víctima de esta manera. Y yo aprendí también con eso que efectivamente hay un problema en lo que fue la muy valiosa reconstrucción, creo yo, de nuestra memoria histórica y el consenso generado alrededor de la dictadura como un plan sistemático de desaparición de personas que conforman delitos de otra entidad, que son delitos de lesa humanidad. Pero en esa historia ha quedado desamparado el lugar de los familiares de las víctimas de las guerrillas. Y yo creo que esa omisión, Victoria Villarruel, si uno mira lo que decía antes, ella iba diciendo hubo abusos nada más, hay una reivindicación del terrorismo de Estado, ha visitado a algunos de los genocidas en las cárceles, pero últimamente, de manera muy astuta, se limita a hablar de esto que es las víctimas de la guerrilla, que es un poco inobjetable en el sentido de que eso tiene que tener un lugar. Pero si uno ve cuál es su intención, porque si uno lee para atrás, ella en la legislatura fue muy cuidadosa. Por eso yo creo que no pisó el palito de un discurso negacionista en la legislatura y yo creo que tiene derecho una legisladora a hacer un acto de esas características y no estoy de acuerdo con los que pidieron que fuese censurado ese acto. Pero también me doy cuenta que lo que dijo ahí Victoria Villarruel no es lo que viene diciendo y que es la persona de seguridad y defensa designada por Milei, más allá de su candidata a vicepresidenta, que va a estar a cargo de esos temas y que ella cree que los militares porque dice no le pueden aplicar una ley retroactiva, porque todo lo dice un poco no tan explícito, pero como que no pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, esos delitos. Entonces, creo que se desfiguró un poquito de todo, como decías vos, de todo el discurso que tuvo la legislatura, que, coincido con vos, debo decir, hay una omisión en la parte de la historia. No significa que lo otro no deba existir, está perfecto la reconstrucción de la memoria, pero hay una omisión que merece ser contada y reconocida. Total, y yo creo que es necesario, por eso, viste, porque me preguntaban, bueno, este libro sale justo ahora, y yo evidentemente tengo una postura muy distinta a la Victoria Villarruel en estos temas, pero creo que es un debate que hay que dar, y que si no vuelve de la peor manera, que me parece que es lo que estamos viendo venir, ahí había un discurso que ya no circulaba y que se habilita. Ahora, el acto de la legislatura fue un acto muy astuto porque se monta sobre una omisión, que ojalá que no sean los discursos negacionistas los que abracen esa causa solamente y que esas víctimas puedan estar acompañadas no solamente por el discurso negacionista de Victoria Villarruel, que lo ha tenido, si bien no lo exhibió en la legislatura ese día, ¿no? Sí, claro. Nos tenemos que ir, lamentablemente, María, es muy extensa tu carrera, es muy reconocida, has recibido muchos Martín Fierros y además reconocimientos de los colegas que me parece que valen muchísimo, con un recorrido, siempre increyendo. Hoy en el contexto que estamos, y te tengo que hacer esta pregunta circunscripta a este momento y a este año tan particular de muchos momentos en donde tenemos que ir a sufragar, a poner nuestra decisión, como digo yo, con nuestro derecho y nuestra obligación, porque lo veo de esa manera.
¿Cómo se hace o se ha salido, la pregunta es, ¿se ha salido de la grieta en estos momentos? Y ahora sí abro un paraguas nacional de esto, ¿no? No, yo creo que estamos... En realidad la grieta uno podría pensar kirchnerismo, antikirchnerismo, y en la medida en que baja la intensidad del kirchnerismo, esa grieta particularmente pierde intensidad. Pero aparece otra cosa que estaba dentro de eso, que es lo que a mí me preocupa para la calidad de nuestro periodismo, que es los periodismos de hinchadas, ¿no? Cuando las audiencias se vuelven hinchadas y la idea del sesgo de confirmación, de estar opinando, poniendo adjetivos y buscando mucho más la adhesión emocional incluso que un debate que es más democrático, más reflexivo, más tolerante incluso con el otro, porque en el sistema democrático en algún momento te tenés que poder poner en los pies del otro, si no es un sistema, veo un Javier Milei además muy agresivo con todo aquel que lo contradice, que hay un tono del debate que me preocupa, y me parece que el periodismo lamentablemente ha contribuido también a este periodismo, a este clima tan intolerante, y me parece que bueno, que es también la tentación de la demagogia, ¿no? De ir a buscar allí donde, por cómo circula la información en redes sociales, el sesgo de autoconfirmación y la idea de generar audiencias que en realidad son más hinchadas que audiencias, me parece que eso le hace mal al periodismo. Ojalá que no se siga reproduciendo, ¿no? Este tipo de periodismo. Me parece que no le hace bien a la sociedad en general. No, y los debates que requieren un poco de profundidad o incluso acuerdos y encuentros son muy boicoteados cuando el debate público circula de esta manera. Porque... Sí, menos interés y más reflexión, me parece, ¿no? Claro. Más opinión crítica, que es lo que debería dar un poco el periodismo. Claro, y por ahí no preestablecidamente está a favor o en contra según quien lo propone, sino una cosa de escucha también, ¿no? Sí, porque si no es un sesgo de, como vos decías recién, por algo te lo pregunto, porque es como, justo lo presenta ahora, o justo opinás tal cosa, y uno siempre tiene que poner la nota al pie, tiene que explicar por qué opina tal o cual cosa, porque si no, entonces... pero vos no hablas de esto, claro, pero hablas de esto, pero no hablas de lo otro. Sí, lamentablemente... Es como una Argentina siempre de blancos y negros, ¿no? Sí, es un fenómeno mundial también, ¿no? Estamos en un momento muy pospandémico, de una situación donde, y muy latinoamericano, digamos, la situación de la precariedad y la fragilidad de los gobiernos latinoamericanos, países que se bandean Chile de Boric a Kast, de la izquierda a la extrema derecha, de un momento para otro, gobiernos que muy rápidamente pierden legitimidad, una emergencia de una derecha, ultraderecha, con posiciones que de alguna manera centrifuga a la centroderecha, como pasó con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil. Creo que hay un contexto mundial y la circulación también de estos discursos donde Argentina, bueno, está metido en eso, exacerbado con nuestra crisis económica, ¿no? Porque es todo eso más lo autóctono nuestro, claro, que ya es un montón. Y bueno, nosotros de Cristina Macri. Claro. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, Milei tiene digamos, hoy el que tiene más chance de ganar la presidencia es Javier Milei. Hay que ver qué ocurre durante la campaña, si logra ganar en primera vuelta electoral, si en caso de no ganar en primera vuelta electoral va a un balotaje. Hoy aparecería más probable que eso ocurra con Massa por cómo se reparten los votantes que con Patricia Bullrich, lo cual es curioso porque un gobierno en esta situación económica que tenga alguna chance de ir al balotaje. Con un candidato que es el ministro de Economía. Eso es muy excepcional. Es muy excepcional que en estas condiciones, digamos, debiera ser el primero que queda eliminado de la carrera, ¿no? Pero sin embargo, dado el contexto de lo que tiene enfrente, bueno, eso ha debilitado a Patricia Bullrich, que no terminan con... O sea, se suponía que el ganador de esa interna de Juntos estaba a 3 centímetros de ser el próximo presidente. Y sin embargo, Patricia Bullrich salió más complicada de lo que había entrado a la interna de Juntos por el Cambio. Pero bueno, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y es largo. Es complicado y lo más interesante, lo pongo en este plano, ¿no? Lo más interesante es que es una incógnita para los propios partidos o frentes y propios candidatos. Es que ya nadie cree en las encuestas. Ese es el problema también. Claro, no saben en quién confiar. Es una incógnita el perfil del electorado. Porque hasta se ha mostrado una vez más, digo, porque las últimas 2 elecciones, por lo menos a nivel provincial, ha sucedido, en Santa Fe quiero decir, digo, que ha votado con un signo político a nivel nacional, otro signo político totalmente opuesto a nivel provincial y otro a nivel local, en Rosario. Es rarísimo. Pero habla de una inteligencia, digo, una vez más no hay que subestimar a los ciudadanos, ¿no? A los argentinos y argentinas. No, para nada. María, un placer. Igual, éxitos. gracias. Va a ser un éxito, otro éxito. Muchas gracias. Gracias.